Ni en mis sueños más remotos me hubiese imaginado el impacto que tendrían las redes sociales en mi vida. La forma en cómo he conectado con personas maravillosas han marcado un antes y un después en la persona que soy ahora. Hablando sin tabú se ha convertido en el proyecto que más he amado hacer, porque está hecho desde el corazón. Mi alma entera está plasmada en cada capítulo y es lo que más ha impactado mi vida en los últimos meses. Todo ha sido como una montaña rusa, pero la experiencia es maravillosa y ahora que veo todo materializado caigo en cuenta de que ha valido cada sacrificio y tiempo invertido en este proyecto. Este espacio en el que podemos ser nosotros mismos, en donde definitivamente no existen prejuicios ni tabú. Sencillamente podemos explorar la mejor versión de nosotros, pero sin más preámbulo, sean oficialmente bienvenidos a esta comunidad expansiva y prepárate para ser auténtico al final del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jesús González y este es el segundo episodio del podcast. Realmente estoy muy emocionado y muy complacido de poder compartir con ustedes mi experiencia de vida, mensajes que han impactado mi vida de forma brutal y exponencial. Así que el capítulo de hoy está titulado Yo decido vivir. Cuando decidimos vivir la vida, estamos tomando una de las decisiones más importantes que van a trascender de forma sin igual en nuestras vidas. Uno de los momentos más importantes en nuestra existencia, en nuestro proceso de autodescubrimiento, es tomar las riendas de nuestra propia historia. Nos convertimos en los escritores de la vida que deseamos obtener. Desde que estamos muy pequeños venimos arrastrando en nuestra línea de conocimientos adquiridos una gran cantidad de percepciones que no van tomadas de la mano con lo que nosotros queremos ser. Al momento de nosotros comenzar a escribir la historia de nuestras vidas, en convertirnos en los protagonistas de la misma, a visualizar el mundo desde otra ilusión, desde otro punto de vista. Una de las cosas más importantes cuando tomamos la iniciativa de visualizarnos desde otra perspectiva es que comenzamos a desligarnos de todas estas limitantes y todos estos fenómenos. Es como si hubiésemos despertado de una mal pesadilla y comenzáramos a ver la belleza que existe alrededor de nosotros. El mundo real siempre nos va a exigir más, la sociedad siempre nos va a exigir que estemos de acuerdo a ciertos patrones y no está mal, pero el ser auténtico es algo que siempre tiene que estar delante de nosotros, es algo que siempre tiene que estar internalizados en cada uno, porque ser auténtico es algo que el mundo real valora muchísimo. El hecho de que tú puedas ser totalmente diferente a lo que la sociedad, a lo que las estructuras o a lo que los convencionalismos sociales imponen, representa el gran valor que tenemos como seres humanos. Esta concepción que venimos manejando desde el primer episodio del podcast tiene la finalidad de que podamos vivir siendo auténticos, de que podamos vivir nuestras vidas de la mejor forma, sin arruinarle la vida a nadie, sin meternos en la vida de los demás, sin poder criticar, sin poder juzgar a los demás, es siendo auténtico. Yo te pongo en contexto en cuanto a lo que yo siempre quise ser. Desde muy pequeño siempre quise sobresalir, desde muy pequeño me gustaron cosas totalmente distintas que al resto de mis amigos, que al resto de las personas que a diario convivían conmigo. Por lo tanto siempre fui etiquetado como el chico raro del salón, como siempre fui etiquetado como la persona totalmente distinta a los patrones de conducta de todos los niños. Siempre me pareció a mí como que ok, soy distinto, ok, no pasa nada, pero llegó un momento en mi vida cuando ya era más adolescente, estas etiquetas comenzaron a resonar muchísimo más en mi vida. En este momento yo comencé a poner en tela de juicio todo lo que yo creía sobre mí. Por la presión social yo intenté ser igual que el resto. Tenía que vivir mi vida acorde a las estructuras que yo veía a diario. Esto fue uno de los errores más grandes que yo pude cometer porque sacrifiqué años muy importantes de mi vida con tal de ser igual que el resto. Cuando era pequeño deseaba ser totalmente distinto y que cuando llegué a ser adolescente, cuando fui adolescente en mi edad de 15, 16 años, juzgué muchísimo lo que yo era como persona. Yo me sentía tan distinto al resto que me costaba socializarme, que debía interesarme por la cultura que me rodeaba, comencé a interesarme por las actividades que mis amigos hacían o los supuestos amigos míos hacían. Entonces yo sacrifiqué años muy importantes de mi autodescubrimiento, de mi personalidad con tal de ser igual que el resto. Y la verdad yo no me arrepiento de cada una de las cosas que viví. Todos los errores que he cometido hasta el día de hoy me han permitido obtener un aprendizaje brutal. Yo a veces me sorprendo de la forma en cómo vivo mi vida, a veces me sorprendo en la forma en cómo yo percibo las cosas, porque literalmente esta línea de errores, toda esta línea de fracasos que yo en su momento llamé fracaso, representaron algo que para mí es totalmente sustentable.
El punto de todo esto es que cuando finalmente decidimos vivir nuestras vidas, todo se vuelve blanco y negro. Te estarás preguntando por qué todo se vuelve blanco y negro. Bueno, es algo bastante sencillo. Porque hay un contraste entre la persona que tú creías ser y la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando abres los ojos y te despiertas y te das cuenta que realmente has estado viviendo una vida muy errónea, llena de muchos matices que a ti no te representan, de matices que lo único que hacen es dañarte, es retrocederte, es causarte una involución, te das cuenta de que toda esta línea de pensamientos que vienes arrastrando desde tu niñez han estado mal y que no te han llevado a los lugares donde tú siempre has querido estar. Posterior al lanzamiento del primer episodio del podcast, muchísimas personas me escribieron en Instagram preguntándome qué tan difícil era desligarse de estos limitantes, y mi respuesta ante ello es que fue muy difícil, es extremadamente difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, como venía diciendo anteriormente, hay un choque de personalidades. En la personalidad que tú creías que tenías y la personalidad que ahora estás construyendo. Todos estos fenómenos comienzan a relucir en tu camino. Todas estas creencias, todas estas limitantes, todos estos prejuicios, todos estos tabúes comienzan a hacer presencia y comienzan a hacer choques y timbres en tu mente, porque literalmente estás viendo cosas muy distintas a como antes las veías. Otra de las cosas que pude notar posterior al lanzamiento del primer episodio del podcast es que cada uno de nosotros tenemos una historia totalmente distinta, pero podemos ligarnos o podemos compararnos en algo, y es que estamos buscando la mejor versión de nosotros. Resulta que cuando comenzó la pandemia, cada uno de nosotros tenía miedos, tenía incertidumbre, no sabía qué iba a pasar al final del día, no sabía qué iba a pasar en un mes, no sabía qué iba a pasar a final de año, y estos miedos fueron incrementándose a medida que pasaron los días. Cuando realmente quedábamos solos, nos dábamos cuenta que, hey, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué necesito para estar al 100%? ¿Qué necesito para poderme sentir pleno, para poderme sentir vivo en este momento? Comenzamos a tener todos estos choques emocionales, todas estas diatribas en nuestra existencia, comenzamos a dudar sobre lo que nosotros creíamos ser. Y entonces, cuando finalmente te das cuenta de que tu vida necesita un cambio totalmente distinto a lo que has venido haciendo, terminas por abrir los ojos y decir: lo que está mal no soy yo, no es el mundo real. Lo que está mal es el sistema de creencias que venimos arrastrando desde muy pequeños. Y así comenzó mi proceso de transformación. Los inicios de la personalidad que ahora tengo viene dada desde el año 2017, cuando Venezuela comienza a tener muchísimos caos, cuando Venezuela comienza a tener demasiados problemas políticos, cuando los estudiantes éramos perseguidos. Entonces yo decido tomarme unas vacaciones y desligarme por completo de todo el panorama político que existía en Venezuela. En ese momento comencé a darme cuenta de que yo era una persona totalmente distinta, que lo que yo venía arrastrando en mi sistema de creencias me estaba conduciendo a un final inexorable, me estaba conduciendo a un final que me iba a destrozar la vida, porque así lo sentía. Comencé a desarrollar una filosofía de vida, comencé a desarrollar una percepción totalmente distinta sobre la vida, y muchísimas personas me criticaban, se burlaban de la forma en como yo veía mi vida, la forma en como yo veía la vida de los demás, la forma en como yo me comunicaba con las personas. En ese momento yo comencé a escribir la historia de Jesús González. En ese momento yo comencé a ser el protagonista de mi historia. Llegó un momento en mi vida en el que a mí me dijeron: tu filosofía barata no te va a llevar a ningún lado. Y bueno, aquí estoy compartiendo mis experiencias, compartiendo mi percepción sobre la vida. Y el mundo real es bastante duro con todos nosotros cuando decidimos ser auténticos. Comienzas a compartir enseñanzas con personas que tienen la misma visión que tú. A estas personas yo siempre las he llamado como motores de cambio. Son personas que llegan a nuestras vidas para transformar lo que nosotros creíamos que era normal, para transformar lo que nosotros creíamos. Comenzamos a visualizarnos desde otra perspectiva, comenzamos a darnos lugar como seres humanos, comenzamos a abrirle las puertas a la autenticidad, y en ese momento, justo en ese momento, te conviertes en la mejor versión de ti. Representa un motor de cambio impresionante. Podemos analizar, podemos visualizar, podemos imaginar la vida que nosotros siempre hemos querido, y ahí es donde yo quiero llegar. Otra de las preguntas que llegaron
a mi Instagram es: ¿por qué tú haces un programa o haces un podcast sobre personas auténticas? ¿Acaso tú te consideras auténtico? Y sí, cada uno de nosotros somos auténticos. Pasa que unos saben mostrarlo, otras personas lo ocultan, otras personas sencillamente no conocen el valor que tienen en sí. Por esta razón yo decido mostrar este contenido tan preciso, este contenido tan lleno de valor para mí, y sé que para ustedes también es un contenido de valor, porque literalmente me ha permitido indagar en lo que hay dentro de mi corazón, la forma en cómo yo vivo, y mostrarle una filosofía de vida que es maravillosa. Estoy justo en el lugar donde quiero. Las cosas tardan en llegar, sí. Las cosas tardan en pasar, sí. Pero todo depende de lo que tú estás trabajando para construir tu personalidad. Cuando finalmente decides vivir tu vida y convertirte en el protagonista y el personaje principal de tu historia, hay 3 cosas que tienes que tomar en cuenta. Número 1 es que debes enfocarte en ti para poder reflejar el cambio que tú quieres. Lo otro que debes hacer es abrazar las diferencias de cada uno de nosotros. Como dije al inicio, el éxito de nuestra sociedad está en abrazar las diferencias, porque estas nos dan la fuerza, porque estas nos convierte en motores de cambio, nos convierte en agentes transformadores que va a darle una vista totalmente distinta a la realidad que tenemos. Por eso existe este podcast, por esta razón existe Hablando Sin Tabú, porque finalmente al nosotros expresar el cambio en nuestras vidas, porque al nosotros finalmente mostrar, es importante darle una vuelta a lo que nosotros creíamos que era totalmente normal, va a garantizar un éxito rotundo a las futuras generaciones. Y lo último que debes hacer es perdonarte. Perdonarte te abre las puertas de cosas maravillosas. Cuando tú te miras al espejo y dices yo me perdono, comienzas a convertirte en la mejor versión de ti. Y permíteme recalcarte que la mejor versión de ti no es la que siempre está feliz, no es la que siempre está arreglada, no es la versión que siempre está sonriente al mundo. No, la mejor versión de ti es la que sabe que pese a los millones de problemas que puedas tener, estás sonriéndole a la vida. Cuando tú decides que eres el escritor de tu vida, cuando tú decides convertirte en una persona sana, cuando tú decides convertirte en un motor de cambio, comienzas a ver tu vida desde una perspectiva positiva. Abres los ojos y te das cuenta de que la mejor versión de ti es la que vives todos tus días. Ese es el mensaje del podcast, que tú puedas sentirte auténtico, que tú puedas mostrar tu cambio, que tú puedas visualizar la vida que siempre has querido y que puedas decir yo soy lo que siempre he querido ser. Un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que estás en el lugar correcto, que estás en el camino correcto. Solamente falta que tú lo aceptes, solamente falta que tú te des cuenta del valor, del potencial que hay dentro de ti. Brother, tú no tienes idea de lo importante que eres para el mundo cuando tú aceptes el potencial que hay en ti. Nos vamos a poder abrazar un día, vamos a poder llorar de la felicidad porque convertimos esta sociedad que tanto nos hizo daño cuando nosotros estábamos pequeños, que nos ha venido arrastrando y vamos a poder tomarnos de la mano y decir lo hicimos bien. Tú llegaste hasta este punto, quiero que tú me cuentes tu historia, quiero que me hables de ti, quiero que conversemos por Instagram, quiero que seamos amigos, que formemos un grupo de WhatsApp, que podamos hablar por Telegram, que podamos tener videollamadas, que podamos hablar tú y yo, que podamos ser amigos. Y recuerda darle like a este video, compartirlo, suscríbete a mi canal y que podamos convertirnos en una comunidad totalmente expansiva. Y recuerda que el camino correcto para obtener todo lo que siempre hemos deseado es aceptarnos, es perdonarnos, es creer en nosotros mismos. Te deseo una feliz vida y nos vemos en el próximo episodio de Hablando Sin Tabú.